sería bueno que entren al menos -10, -5, hacia las 12 en punto ya podemos empezar. Y bien, ahí está. Bueno, muy bien. Tenemos un promedio de 115 personas ¿Cómo? más o menos ¿Cómo? por clase, Roberto. Y andamos en 80 ahora, así que estará. Que tenemos un promedio de 115 personas más o menos por clase. Así que están faltando unos 30, pero se vienen Sí, sumando. lo que pasa, les comento, no sé si saben cómo funciona el resto de la gente, quizás por sus trabajos lo usan como administradores al Google Meet o a Zoom. Cada vez que alguien pide entrar hay un sonido y entonces es una distracción, una interrupción, por eso simplemente en muchas reuniones se pide hasta un horario y he tenido oportunidad de estar en reuniones con colegas. El otro día tuvimos una de más de 850 personas y se estableció, era a las... ¿A qué hora era? Bueno, a 1 hora y después de 10 minutos se cortaba, ya no se admitía más nadie porque si no es un lío realmente de estar. Bueno, me parece vi en el chat, ¿no es cierto, Andrés, si vos fueras tan amable de leer alguna pregunta que se me perdió? Sí, hay una pregunta de Aldana por las consultas en relación a Una los consulta por los exámenes exámenes libres. libres. Gracias. Sí, ¿cómo va a ser el tema de las consultas? Precisamente es la Pero ¿cuál pregunta. es la pregunta? Quería hacerle una consulta en relación al examen en condición de libre. ¿Cómo va a ser el tema de las consultas? Perdón, En disculpe. estos días lo Esa es tenemos que lo que escribió. en estos días lo tenemos que definir a eso, porque lo que hay que ver es cómo cumplimentar la cantidad de consultas obligatorias establecidas por el programa, pero cómo, digamos, hacer que eso que quede una constancia de eso. Tenemos que averiguar esto. Así que eh, los horarios de consulta empiezan la semana que viene, hoy los voy a publicar en la página. Los horarios de consulta son únicamente para los alumnos que van a rendir el final, no los que han hecho la regularidad acompañada 2019. Perdón, 2020. La regularidad acompañada 2020, sí para todos los alumnos regulares de años anteriores. Entonces, o sea, nadie les puede impedir a ustedes que están haciendo la regularidad acompañada 2020 de participar en los horarios de consulta, están invitados. Pero, a ver, que quede claro esto, la idea es que les sirva a quienes van a rendir el examen final y seguramente va a haber temas que ustedes no han visto todavía este año. Si les interesa estar presente, con todo gusto, están invitados, pero ante todo la prioridad para preguntar, para intervenir, para consultar, la van a tener aquellos que pretenden rendir, tienen la idea de rendir en las fechas del 13 de octubre y del 24 de noviembre. Así que, sí, por supuesto, les puede venir muy bien a ustedes, pero para cuando la tengan que rendir como regulares desde el año que viene. Así que van a quedar grabadas también las clases de consulta. Y seguramente van a ser sobre muchos más temas que los que les conciernen a ustedes ahora para el examen del trabajo integrador de contenidos. ¿Alguna otra pregunta sobre la parte más
de funcionamiento, administrativa que alguien quiera hacer, y después ya pasamos al texto. Andrés, sí, por favor. Ajá, En el bien. chat no hay ninguna. Bueno. ¿Cuándo es la entrega del trabajo para la regularización? Eso está todo en el aula, subido, léanlo detenidamente, están las fechas, están los requisitos y las condiciones del trabajo de integrador de contenidos. Eh, por lo que recuerdo, la fecha de presentación de el trabajo que ustedes tienen que presentar, de las 5 preguntas que tienen que responder, es la última semana de octubre. Y el lunes 19 de octubre van a contar ustedes, cada uno de ustedes, con las 5 preguntas que van a tener que contestar durante la semana del 26 al 31 de octubre. O 26 a 30, por ahí, la última semana de octubre. Así que vamos a hacer, al terminar septiembre, ya en octubre, vamos a hacer clases de repaso durante 2-3 semanas de octubre. Y van a tener oportunidad de volver a textos que no son muchos, hemos visto 6, 7 textos, no más. Generalmente los textos son, salvo los 2 últimos, más allá del Principio de Placer y el Joy Elation, no son el resto textos muy amplios, no. Así que consideramos que en vez de, por ejemplo, las 2 últimas semanas que son de repaso, las 2 primeras semanas de octubre serían, que decidimos en la cátedra hacer clases de repaso en cada uno de los espacios de trabajos prácticos y de seminarios de teórico, seminarios no, cada uno de los trabajos prácticos y en el espacio del teórico va a haber clases de repaso. Podríamos haber seguido sumando textos, preferimos no agregar más, para que no se encuentren con tanta cantidad de material y privilegiar una buena elaboración de cierta cantidad de textos. Son criterios, pero lo hicimos pensando en también las posibilidades y bajo estas condiciones que estamos todos. El trabajo integrador de contenidos es, por supuesto, escrito, lo tienen que enviar ustedes. Están todos los detalles en el aula y en el blog también está subido, la fecha, el detalle de los requisitos. El presentado o no presentado, para que no sea una parodia, una burla para todos, para ustedes y para nosotros, el presentado o no presentado quiere decir presentado en términos académicos como corresponde, o sea, contestando 5 preguntas, mínimamente bien las 5 preguntas. No es que pretendemos una elaboración sobresaliente de cada una, un mínimo de aprobado para las 5 preguntas, como para aprobar el examen. Un examen, es un trabajo integrador de contenidos. Y la idea es que si no hay tal respuestas adecuadas a las 5 preguntas, hay otro momento que se le da sobre esos ítems para que presente una mejor elaboración sobre las preguntas que no pudo desarrollar adecuadamente para noviembre. Están las fechas, está todo, creo que es claro. Hicimos el mayor esfuerzo para
que fuera algo posible para ustedes y para nosotros también, porque vamos a tener 700 exámenes para corregir, para leer y para evaluar. Y también para que se les transmita a ustedes qué condiciones tiene que tener ese trabajo. Así que, de todas maneras, cualquier pregunta el jueves que viene, véanlo ustedes y los jueves podemos conversarlo o lo pueden conversar ustedes con el docente del trabajo práctico. Roberto, hay dos preguntas. Una de Patricia que dice si todas las preguntas son iguales en todas las comisiones, o sea, si estas 5 preguntas serían las mismas en todas las comisiones. No, Ya te digo la así otra. voy contestando de a una, así no me olvido. Sí. No, las 5 preguntas no son todas para todos los alumnos las mismas 5 preguntas. En cada comisión de trabajos prácticos va a haber 2 o 3 grupos de 5 preguntas distintas y a su vez así en diferentes comisiones de trabajos prácticos, así que vamos a tener que contar la cátedra va a tener que contar con un stock de 50, 70, 80 preguntas de elaboración, de tal manera que sean preguntas sobre temas que están en los textos y que ustedes han visto en las comisiones de trabajos prácticos y en el teórico, algunos con más detalle en los trabajos prácticos, otros en los teóricos, y si no está en los textos, y que les permita a ustedes darse el gusto de poner algo propio y no solamente cortar y pegar, sino que puedan ustedes expresar una elaboración en cada una de esas 5 preguntas. Así que consideramos que eso es un respeto al trabajo que ustedes han venido haciendo, es considerarlos a ustedes alumnos universitarios y no chicos de jardín de infantes, y tomar seriamente lo que implica hoy en día, en estas condiciones, la enseñanza universitaria en la Argentina. Así que no va a ser de ningún modo algo que expulse a nadie, que quiera echar a nadie del cursado bajo esta condición, de ninguna manera. Es algo que lo van a ver, son preguntas claras, precisas, las estamos elaborando con el mayor gusto imaginando que les va a dar gusto a ustedes también poder contestarla. No idea de hacer estas preguntas y invitarlos a este trabajo es para hacerlo en la idea de que el alumno universitario es alguien dispuesto a la elaboración y no a aprender de memoria, no a repetir por repetir sin entender, sino que bajo ciertas lecturas, tomado por cierto interés, puede comprender y elaborar algo y lo puede transmitir por escrito. Para eso tampoco es que no imaginamos este trabajo integrador final, de contenidos como sincrónico. Podríamos haberlo hecho sincrónico, pero eso pone bajo un mayor esfuerzo, especialmente a los alumnos. Entonces, bueno, le damos una semana, 10 días. El lunes 19 ustedes van a tener las 5 preguntas y van a tener de mínima una semana de tiempo para hacerlo, y quien quiera tomarse hasta el viernes de la semana siguiente, con lo cual son más de 10 días, lo puede hacer. No es que lo van a tener que presentar en el horario de la comisión, sino durante la semana ustedes lo van a poder presentar. Así que me parece las condiciones no dejan afuera a nadie,
facilitan que ustedes lo tomen incluso con gusto. Y ya les digo, si hay alguna pregunta que no se responde correctamente, que puede ocurrir y que puede haber 4 preguntas muy bien elaboradas y una que no, porque por diferentes motivos, no es que se vuelve al examen desde cero y se hace todo de vuelta, sino que se invita a que se elabore esa pregunta que fue insuficiente, digamos, el desarrollo que se presentó, y que entonces se rehaga con un tiempo determinado y se le da junto a esa pregunta algunas preguntas más. Eso después lo veremos para poder afinar esa instancia como de recuperatorio. Pero la idea es que esto, que no lo veamos como un momento como complicado, es simplemente un trabajo que está en la misma sintonía de todo el trabajo que se viene haciendo en los trabajos prácticos y en el teórico y en el seminario. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No, Roberto, la que había era en relación al formato de las preguntas y me parece que Claro. ya lo Lo dejaste que claro. queda por definir, para que nos quede claro a todos, es el modo de la instancia recuperatoria. Veremos cómo para noviembre, cómo corresponde, y eso veremos cómo se hace, si es un nuevo examen, o veremos. Eso no puedo anticipar demasiado porque a todos nos agarra como esto un poco sin práctica previa, así que si hubiera sido en tiempos, entre comillas, normales, yo les podía decir de cómo yo lo venía haciendo desde el año 87 que estoy en la facultad, pero ahora esto es después de 33 años, algo absolutamente imprevisto, inimaginable, ¿no? Así que, bueno, eso. Vamos entonces a trabajar más allá del principio de placer. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? Principio de placer, principio de realidad. Bueno, bien. O sea, lo que hemos visto es cómo las condiciones, el marco en el que Freud introduce entonces en 1920 el texto de Más allá del principio de placer. Acá dice alguien que veo en el chat que hay algunos alumnos que están esperando que se los admita. ¿Puede ser? A mí no me han aparecido más. Viste que aparecen en la pantalla de frente. Ahí me siguen apareciendo, Bien. pero no hay sala de espera como en Zoom. Bueno. Bien. Eh, Entonces, lo que implica, ustedes han visto seguramente años anteriores o este mismo año en alguna otra materia y en esta, por supuesto, también, en Psicoanálisis 2, que periódicamente el trabajo de Freud implica, va de suyo, que conlleve rupturas conceptuales. Y la idea de una ruptura conceptual no implica tirar por la borda los conceptos anteriores, sino iluminarlos desde otra perspectiva. Pero esto, iluminarlos desde otra perspectiva, implica agregando un nuevo concepto, encontrarse que lo anterior toma otra dimensión. Entonces, así, por supuesto, no es
tanto el tema de la cátedra, pero ustedes lo han visto seguramente en Psicoanálisis 1, la ruptura conceptual que implicó el abandono de la primera teoría traumática de Freud. No implica que Freud abandona el concepto de trauma, de ninguna manera. En sus últimos escritos va a seguir hablando del trauma, pero lo ilumina desde otro ángulo. No quiere decir que no haya traumas en la vida humana, sino que lo que él transforma es dónde ubicaba el hecho traumático y el agente de ese hecho traumático. Y entonces, como en aquella primera teoría del trauma, el agente de ese hecho traumático era un padre perverso, y hace caer cuando pasa a escuchar que esas escenas relatadas, si bien la paciente o el paciente eventualmente le atribuían el factor causal al abuso cometido por una persona mayor sobre el niño o la niña de otro momento de la vida, y que generalmente esa persona mayor era el padre, o para el caso de las mujeres de tiempos de Freud, eran algún hombre, una persona, un hombre mayor. Cuando abandona la teoría traumática, el agente ya no es el padre abusador, perverso, porque como dice Freud, tantos padres perversos y abusadores habría. Parece que en aquellos tiempos sus pacientes le referían frecuentemente esto a Freud, con lo cual sabemos y lo hemos visto, especialmente en las conferencias de introducción al psicoanálisis, que Freud pasa a, rápidamente, en 1896, pasa a armar una ruptura conceptual con el concepto nuevo de fantasía. Por lo cual no abandona la teoría del trauma, porque el trauma sigue estando, o sea, lo que refería a la paciente como traumático sigue siendo traumático, pero iluminado ahora desde otro ángulo. Entonces, tenemos el primer tiempo del agente traumático ubicado como el padre abusador, que como teoría cae en Freud, reemplazada por la teoría de que el trauma implica siempre una dimensión de fantasía y un escenario de deseos inconscientes y sexuales. Y nos vamos a encontrar, más allá del principio de placer, nuevamente con el trauma. Especialmente cuando Freud habla en el texto de los sueños de las neurosis traumáticas. Pero antes de llegar a ese punto, esto era para referir un poco entonces el valor de estas rupturas conceptuales que hace Freud. Yo tengo, a ver, ¿se escucha bien? Porque tengo como la pantalla congelada, no sé si hay algún problema. Sí, se escucha bien. Se escucha, Roberto, yo también tengo todas las otras congeladas. Por eso, Sí.
Ah, bien, bien, perfecto. Bien, bien. Mientras se escuche no es problema. Eh, entonces, lo que tenemos es que cuando introduce el más allá del principio de placer, digamos, esto quiebra o modifica una idea de homeostasis que rige para Freud el aparato psíquico. O sea, para Freud hay un principio del aparato psíquico polémico, que el mismo Freud va a cuestionar, pero un principio que es de la homeostasis del aparato. Eh, un cierto equilibrio de tensiones, que le puede llamar principio de constancia, o el mantener el mismo nivel de estímulo o lo más bajo posible, el aparato psíquico. Esto está problematizado después en un texto de 1924, que es el problema económico del masoquismo, cuando en el texto de 1924 Freud reconoce que puede haber tensiones, aumento de tensión que puede ser placentero y disminución de la tensión que puede ser displacentero. Entonces, lo que introduce con más allá del principio de placer es un cuestionamiento a lo que él mismo consideraba que era un principio fundamental, la búsqueda de placer o la búsqueda de evitación del displacer. Plantear un más allá del principio del placer, como en el capítulo 5 y 6 va a hablar de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte no es algo que es contingente, no es algo que depende de las situaciones vividas, no es algo que es un estímulo del exterior, sino que es una fuerza pulsional que no está en sintonía, no está en armonía con el principio de placer, y esto hace que se presente una pulsión muy extraña, muy rara a lo que venía proponiendo Freud como funcionamiento del aparato psíquico. Mm. Ya, fíjense, ¿no? Podríamos decir que el principio de placer, equivalente al principio de constancia, que quiere decir mantener constante el nivel de energía del aparato psíquico. Esto pensémoslo en la vida, en nuestra vida cotidiana. O sea, eh, la constancia de los niveles de estímulo del aparato psíquico en nuestra vida cotidiana, podríamos decir que hay un rango en el que nos manejamos con agrado. No es que tiene que ser siempre el mismo tono, sino que hay un cierto rango de constancia de los estímulos que podemos decir nos resulta no solamente soportable, hasta agradable.
Pero si ese estímulo, ya sea por la sorpresa, lo imprevisto, lo desagradable del mismo estímulo, el susto, el peligro que implica algo en el cuerpo o en el lugar donde estamos. Si vamos por la calle y nos quieren robar, y eso es con violencia, con golpe, con algo de una situación que pone en peligro nuestra integridad física, es un estímulo que, digamos, rebasa ese nivel de, excede el principio de constancia. No es necesario que pensemos el principio de constancia como un monocorde tono que se repite rutinariamente en la vida, no, sino que hay un espacio de estímulos agradables, por sobre lo cual se convierte en disgusto. O si está por debajo de ese nivel, también puede ser un problema. Entonces, pero la primera ruptura entre principio de placer y principio de constancia la estableció el mismo Freud, con lo que ha llamado la experiencia de la vivencia de satisfacción, antes incluso de la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque la vivencia de satisfacción dejaba la marca en el aparato psíquico, que era una marca como condición del deseo, de algo que va a instalar las condiciones para que algo me haga falta. Con lo cual, hay una ruptura entre el principio de placer y el principio de constancia, que es las mismas condiciones del deseo las que crean esa ruptura. Eso es por el lado entonces del inconsciente en función de la vivencia de satisfacción. La segunda ruptura entre el principio de placer y el principio de constancia está dado por lo pulsional. La pulsión sexual, en 1905. Y el tercer punto de ruptura entre el principio de placer y el principio de constancia está dado por la pulsión de muerte. Entonces tenemos un abanico de tres, de tres perspectivas que permiten interrogar esa relación entre el principio de placer y el principio de constancia, que son el deseo inconsciente, la pulsión sexual y la pulsión de muerte. Interrogan la relación entre principio de placer y principio de constancia como asegurada una por la otra, principio de placer y principio de constancia. Lo que no quiere decir que el principio de placer, que implica siempre, y este es el punto importantísimo, que el principio del placer, como lo que impera en el aparato psíquico, siempre busque evitar el displacer. O sea, primero quiere evitar el displacer y después, si a eso puede agregarle una ganancia de placer, mejor. Pero el principio de placer y su continuación bajo la forma de principio de realidad, lo que primero quiere evitar, el primer propósito, especialmente el principio de realidad, es evitar el displacer.
La combinación de principio de realidad y principio de placer es fundamental en la vida cotidiana para movernos en las situaciones sociales, en las situaciones de convivencia con otros. Y los dos primeros grandes descubrimientos de Freud, el inconsciente, deseo inconsciente y la pulsión sexual, que no son sinónimos, claro, implican un trabajo, le ponen a trabajar al aparato psíquico para evitar el displacer y ganar placer, tanto con el deseo inconsciente como con la pulsión sexual. Y lo logra el aparato psíquico, la mayor parte de las veces lo logra. Lo logra contando con muchas herramientas. Por ejemplo, el amor es una excelente herramienta para transformar en placentero el deseo inconsciente y la pulsión sexual. El lazo amoroso con el otro hace que tanto el inconsciente como la pulsión sexual, primero sean las condiciones de posibilidad del lazo amoroso, pero a su vez son el escenario, el lazo amoroso es el escenario en donde tanto el deseo inconsciente como la pulsión sexual van a poder darse de modo donde haya una alta cuota de posibilidad al menos de vivirlo placenteramente. Con todas las vicisitudes que tiene el lazo amoroso en la vida humana, que muchas veces es fuente de enorme displacer, con lo cual no es nada sencillo. Ahora, si el deseo inconsciente y la pulsión sexual lo ponen al trabajo el aparato psíquico, y el principio de placer y el principio de constancia tienen, y el principio de realidad tienen que ponerse a trabajar para vérselas con el inconsciente y la sexualidad, es mucho más complejo el panorama que se presenta con la pulsión de muerte. Es mucho más complejo porque la pulsión de muerte en términos de Freud implica una repetición que no busca ningún sentido y que la única satisfacción es la mera repetición, aunque eso no tenga ninguna finalidad ni tenga ningún efecto placentero ni pueda tener utilidad a nivel de la realización de ningún deseo inconsciente. Una repetición fuera de cualquier sentido, inconsciente, es muy difícil de pensar. Una repetición, a su vez, que no es una elucubración que vaya a saber dónde ocurre. Se verifica que la vida humana está en muchas ocasiones, la vida es la trayectoria de un destino de vida, es la expresión de una repetición sin sentido.
de una repetición que puede llevar a la persona habitada por esa fuerte pulsión de muerte, particularmente cuando está altamente desmezclada de la pulsión de vida, el eros, puede llevarla a situaciones riesgosas, dañinas para su propia existencia y muy alejadas esas situaciones de cualquier beneficio o ganancia de placer. Ustedes están trabajando en las comisiones de trabajos prácticos el texto de Más allá del principio de placer. No la mayoría, me parece, sino todos. Me interesa que tomemos alguna pregunta, algún detalle que ustedes hayan podido ver, que les haya quedado más oscuro y lo podamos trabajar. ¿Hay alguna pregunta, algo? Están los ejes temáticos. Habíamos, a ver, hay alguien. No veo las preguntas. Andrés, si vos fueras tan amable, por favor. No, dice que no, que por ahora no. Delfina por lo menos dice que por ahora no tiene preguntas. Ahí apareció una. A ver la pregunta. De Jimena. No me queda claro la relación del principio. Sí, no me queda claro. No me queda claro la relación del principio de placer con la compulsión de repetición. ¿Dónde se encontraría el placer en recordar vivencias traumáticas? No escuché, a ver, espera a ver si puedo ver el chat porque te corta mucho. No sé dónde está el chat. Se escucha. Arriba, a la derecha, aparece al costado donde están las personas. Se escucha cortado, ¿no? Arriba, sí, acá está. Bien. Ahí va. No me queda clara la relación del principio de placer con la compulsión de repetición. ¿Dónde se encontraría el placer en recordar vivencias traumáticas, por ejemplo? Bien, excelente pregunta, Jimena. Justamente es la misma pregunta que se hace Freud. A ver, podemos decir en principio, conjeturar que cuando alguien recuerda una cierta cantidad de veces una escena traumática, podría resultar eso en que sirva para la tramitación del trauma. Si el trauma lo definimos como algo abrupto e inasimilable, quiere decir que es algo no ligado, o sea, es un estímulo, una impresión, una vivencia que no se imagina previamente ni se comprende simbólicamente. No se puede ni imaginar ni pensar. Entonces, un trauma es algo que no solamente nos toma de sorpresa,
sino que es algo que habitualmente se escucha cuando alguien vive un trauma. No me lo hubiera imaginado nunca que esto me iba a pasar. O no tengo palabras, no sé cómo decir esto que me ocurrió. Entonces hay algo de las palabras, de las imágenes, que son las dos grandes dimensiones con las que el ser humano se mueve para darle sentido al sinsentido, que es una malla, una red de significación con la que interpretamos la vida. El trauma perfora eso. Por eso dice Freud que es una efracción a la barrera antiestímulos. La efracción es el daño con la ruptura de algo. Es una rotura, es un quiebre de algo que no tendría que estar quebrado, no tendría que estar roto. Que una efracción que en el caso del trauma es la efracción de lo que Freud llama la barrera antiestímulos. Esa barrera antiestímulos, ¿de qué está hecha? De palabras, está hecha de ideas, está hecha de sentido, de sentidos más imaginarios, de sentidos más simbólicos. Por eso es tan importante en la vida contar con significaciones, que lo que hacemos tenga sentido. El punto en el que algo aparece sin sentido es angustiante para cualquier persona, es de una sensación de vacío. Lo que se llaman las depresiones, por ejemplo, claramente se puede interpretar como el momento en el que está afectado el sentido. Una de las formas en que cuando está afectado el sentido el sujeto puede reaccionar. Entonces, uno podría decir que el recordar el momento traumático puede servir para, lo que llamaba Freud, ligarlo al recuerdo, a la imagen del momento, lo liga el aparato psíquico. ¿Qué quiere decir? Lo conecta con palabras, lo conecta con imágenes, lo conecta con recuerdos, lo liga. Lo no ligado es muy potencialmente complicado para el aparato psíquico. Y lo no ligado, Freud lo va a poner a cuenta de la emergencia de angustia. Una angustia no señal. En inhibición, síntoma y angustia diferencia la angustia señal, que está ligada, que es la angustia que prepara para una mejor respuesta frente a una situación de peligro. La angustia es siempre una reacción frente al peligro. Entonces, la angustia señal es la que en poca cantidad permite que el aparato psíquico pueda prepararse, disponerse mejor a una situación de peligro. En cambio, la angustia, y esa angustia está ligada, tiene sentido. Ahora, la angustia que aparece como terror, la angustia que aparece invadiendo, porque
porque es diferente al miedo. La angustia que se transforma en miedo está localizada. Tengo miedo a algo. Entonces eso me permite saber a qué le tengo miedo, a qué me tengo que preparar. Sea incluso a cosas ridículas, miedo a las cucarachas, miedo a ratas, son ridículas, porque ¿cómo un ser humano le puede tener miedo a una rata? Sin embargo, le tenemos miedo a las ratas. Y que no se nos vaya a meter una o dos ratas en la casa, llamamos a, no sé si llamaríamos a la policía bonaerense, pero al menos a la que estuvo cuartelada, no sé, pero sí a la... No, hay cosas a las que tenerles miedo, un ser humano, tenerle miedo a una langosta, tenerle miedo a las palomas, y es muy frecuente que el ser humano tenga esos miedos. Se les llaman fobias. El objeto fóbico tiene una función, localiza la angustia. O sea, el objeto fóbico cumple la función de que no es una angustia deslocalizada, sino que le tengo miedo a algo. Y sé que puedo moverme en el mundo, pero hasta que encuentre una cucaracha. Cuando encuentre o un perro, o un gato, o un caballo, o lo que sea. Pero está localizado. No es una angustia permanente, difusa y a no sé qué. Se le pueden tener fobia a las mujeres, se le pueden tener fobia a los hombres, se le puede tener fobia a los nenes, se le puede tener... Pero siempre cumple una función. Eso yo lo voy a evitar. En cambio, la angustia no ligada, ustedes se dan cuenta que en ese caso, las fobias, estamos hablando de angustia ligada, porque es la angustia ligada a una idea, a una representación. En cambio, cuando no está ligada, la angustia está desparramada y no se sabe y aparece como terror, porque estoy en un estado de terror, estoy en un peligro extremo que no sé qué me va a ocurrir, ni sé de qué defenderme, ni sé cuál es el peligro, pero sé que estoy a punto de morirme. Esto lo representa muy claramente los chicos, las nenas, los nenes en el miedo a la oscuridad. Y por qué no a veces el adolescente y la persona adulta también, que tiene que dormir con la luz prendida, porque si no entra en pánico. Y es muy interesante cuando en el análisis o en la vida misma de la persona que tiene esos miedos, en los chicos y en los grandes, ¿no? Puede ubicar a qué le tiene miedo. Tengo miedo de que entre alguien en mi pieza. Tengo miedo de que entre alguien en mi casa. Nunca ocurrió, difícilmente ocurra porque a su vez tomó todas las precauciones, blindó las puertas, tapialó las ventanas, ¿no? Y sin embargo tengo miedo de que alguien entre. Bueno, eso ya es un esfuerzo que hace el aparato psíquico para ligar el terror a alguna representación. Que cuando agarra una representación no es por cualquier cosa que la agarra, es por las fijaciones que hemos trabajado, el concepto de fijación, a algo que quedó establecido previamente como condición de posibilidad de esa fijación, en tiempos, dice Freud, infantiles. Entonces, el gran problema, volviendo a la pregunta de por qué
se recuerda una y otra vez, se sueña una y otra vez con las escenas traumáticas, es una una respuesta como probable función que tiene el recordar es tramitar para ligar el trauma a alguna imagen o representación psíquica. Lo que Freud descubre en esa honestidad que siempre es emocionante, una honestidad intelectual de Freud que es increíble, así como muy impactante, que en vez de disimular lo que no cerraba en la teoría, al contrario, lo pone en evidencia y se pone a trabajar sobre eso, porque él encuentra que hay gente que no es que a los 2 meses o 6 meses de un momento traumático lo recuerda y es un esfuerzo de elaboración y de alivio, sino que años después sigue recordando y sufriendo el dolor del momento traumático. Ya no es para elaborar nada de eso, porque si no ya lo hubiera elaborado después de 10 años. Con lo cual, se le aparece una pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta compulsión a repetir cuando no tiene ninguna función útil? Y entonces ahí es que transforma el concepto de repetición, que es uno de los puntos centrales de más allá del principio del placer. Esto le permite varias cosas, pero entre ellas esto le permite transformar el concepto de repetición. Y transformar quiero decir, del mismo modo que antes hablamos de una ruptura conceptual que no abandona conceptos, sino que agrega nuevas perspectivas. No es que abandona el concepto de repetición que tenía previamente, no lo abandona, le suma esta nueva perspectiva de la repetición, que es lo que empieza a llamar compulsión de repetición. Esta compulsión de repetición es una repetición alimentada por la pulsión de muerte. No es una repetición alimentada por el inconsciente. Porque la anterior repetición estaba alimentada por esa conexión del inconsciente con la pulsión sexual. Lo que vimos en textos anteriores de Freud, como que la fijación libidinal es condición del retorno de lo reprimido y por lo tanto del síntoma. Cuando hablamos de fijación, hablamos de una fijación libidinal que implica una fijación en un momento del desarrollo, en un momento del proceso de lo libidinal, de lo sexual en relación con el cuerpo. Entonces, hay un momento oral, un momento anal, un momento genital o fálico, no es lo mismo, pero en Freud en un primer momento era indistinto. Y entonces tenemos lo que dice Freud es, se puede producir fijaciones en diferentes momentos de le llamaba Freud así, desarrollo sexual.
Eso es muy relativo a la pulsión. Pero no hay nada de lo pulsional sexual que no involucre al inconsciente. Y entonces el síntoma va a ser al mismo tiempo un retorno de lo reprimido y una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Las dos vías van a ser las que generen al síntoma fóbico, al síntoma histérico, al síntoma obsesivo, a los síntomas que cada uno de los seres humanos puede tener en relación al amor, a los síntomas que cada uno puede tener en relación a la sexualidad, a los síntomas que cada uno puede tener en relación a la vida familiar, o al estudio, o al trabajo, o en relación con el mantenimiento económico, o en relación con los padres o con los hijos, o con los amigos. Hay síntomas en relación con el tiempo. Hay síntomas en relación a los deseos y a cómo se ubica cada uno en la vida, qué hace, qué no hace, si se ha preguntado o no qué quiere hacer en su vida, qué está haciendo, en qué ha fracasado, en qué ha tenido algún resultado bueno. Síntomas. El síntoma para Freud es retorno de lo reprimido inconsciente y, al mismo tiempo, satisfacción sustitutiva de la pulsión que viene de las fijaciones infantiles. Eso es el armado de las repeticiones por la vía del síntoma en el Freud, en la enseñanza de Freud, ubicando al síntoma en la doble vía inconsciente y pulsión sexual. Eso es repetición. La hipótesis de Freud que lo infantil se repite en la vida posinfantil. Este otro ángulo que abre en más allá del principio de placer implica una repetición que no se articula ni con el inconsciente ni con la sexualidad. Que al menos, podríamos decir en principio, lo que hace Freud es interrogar cómo puede ser que una pulsión tenga una vida propia diferente a la pulsión sexual, al eros, y que el aparato psíquico, tal como siempre es un modo, particularmente a través del inconsciente, de hacer algo con la pulsión sexual, porque el aparato psíquico tiene que hacer algo con la pulsión sexual, y entonces el inconsciente es una máquina de dar sentido a la pulsión sexual. Ahora, ¿qué hace con la pulsión de muerte el aparato psíquico? Y entonces ahí se le abre a Freud, a partir de más allá del principio de placer, una cantidad de interrogantes. O sea, como concepto, la pulsión de muerte y, muy articulada, la compulsión de repetición le sirve para explicar fenómenos clínicos que si no, no se podrían explicar. O sea, síntomas que se mantienen a lo largo de los años de análisis, que después de haber sido trabajados por el inconsciente, las fijaciones infantiles de lo pulsional, de lo libidinal, de la pulsión sexual, de la historia, siguen, sin embargo, como síntomas,
no del mismo modo que en un principio, pero siguen estando presentes en la vida, siguen repitiéndose compulsivamente, dice. Él podría haber dicho algo así como, soy un fracaso como psicoanalista. Podría haberse culpado, reprochado, o decir, entonces todo lo que inventé no sirve para nada. Lo que hizo fue algo mucho más interesante. Fue, quizás hay algo más fuerte que lo que yo descubrí e inventé como conceptos hasta ahora. Quizás hay algo que no es que desmiente todo lo que armé como teoría de la vida humana, sino que si algo fracasa, quizás es inevitable que fracase si no contamos con mejores conceptualizaciones para dar cuenta de eso que es tan fuerte. Ustedes pueden decir, pero ¿y dónde está eso? La pulsión de muerte. A ver, como ustedes suelen decir, profe, usted se la pasa diciendo que comprendamos con ejemplos. Y ahora pasamos a hablar de la pulsión de muerte, que de pronto es un concepto metapsicológico. ¿Dónde lo encontramos? Apliquémoslo a algo que podamos entender. Eh, bueno, en la vida cotidiana es una experiencia cada vez más frecuente la confirmación de que la pulsión de muerte podemos pensarla un poquito separada del inconsciente y de la pulsión sexual. La vida cotidiana lo vemos, por ejemplo, en el enorme crecimiento que en tiempos de un capitalismo salvaje, como se ha empezado a vivir particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una sociedad que promueve el egoísmo, que promueve el desinterés por los demás, que promueve la caída de valores, que promueve el arréglese cada uno como pueda, lo que se ha llamado el individualismo o el egoísmo hedonista, el narcisismo individualista, pero que implica enorme cantidad de transformaciones a nivel de los lazos sociales también, con una dificultad en la vida amorosa muy clara. Hoy cuesta mucho hacer lazos amorosos duraderos, y no es casualidad. Pero tenemos ejemplos muy claros hoy en día, como es la enorme cantidad de consumidores de drogas, no como medio para lograr estar un poquito mejor, un rato, compartir un buen momento con amigos y fumar un porrito, no, estoy hablando de lo que Lacan llama los verdaderos drogadictos, así le llaman, que son los que viven únicamente para sentir en su cuerpo las consecuencias de la droga. No necesitan de otra cosa que de incorporar la sustancia para lograr una satisfacción inmediata. Eso es pulsión de muerte. Ahí no hay deseo, no hay tiempo,
no hay otro. No hay pulsión sexual. Eso no es pulsión sexual. La sexualidad está, pero aplastada. El cuerpo, lo único que al verdadero drogadicto, como le llama Lacan, lo único que le importa es la inmediata transformación de la química del cuerpo. Eso es pulsión de muerte. Y no es casualidad que eso haya aumentado enormemente en los últimos 50 años. Hay algo de la época del capitalismo que alimenta, que promueve la acción de la pulsión de muerte, que promueve el narcisismo en su relación con la muerte, no el narcisismo en relación con el deseo, no el narcisismo en relación con lo que me hace falta, y para lo que me hace falta necesito al otro. Y entonces en la fantasía, ya sea amorosa o sexual, necesito al otro para poder lograr una ganancia de placer. Todo lo que sea arrasar con eso y obtener una satisfacción inmediata, cualquiera sea, implica la conexión rápida del narcisismo con la pulsión de muerte. Entonces, la pulsión de muerte no es una entelequia, no es una construcción metapsicológica, filosófica y no sé de qué diablo en un plano intangible. No, no. La pulsión de muerte está cada vez más presente, de modos a veces insospechados. Cuando, a ver, antes decíamos que el inconsciente es una máquina de dar sentido, eso es el inconsciente. El inconsciente da sentido a través de las fantasías inconscientes, de el deseo, todo lo que es el campo de la importancia de lo ligado en las experiencias de la vida. Se liga algo, se conecta algo. Lo ligado es un término freudiano, por eso lo usamos. Lo ligado es cuando con el inconsciente puedo contar con significaciones para entender lo que pasa. ¿Por qué digo inconsciente? Porque podríamos decir, pero eso lo hace alguien pensando. Sí, pero el que piensa no sabe que es pensado en el momento en que piensa. ¿Pensado en qué? Cuando alguien dice, yo tengo como ideales tal y tal cosa, lo que no sabe es que esos ideales están construidos por su relación con el deseo de los otros, en tiempos infantiles, adolescentes o adultos. Después tiene la responsabilidad de cuáles ideales son los que eligió y cuáles dejó de lado. Pero los ideales no los inventó el sujeto. Por eso Lacan dice que el ideal no es ideal del yo, sino ideal del otro, dice Lacan, y lo escribe I mayúscula, A mayúscula. Con lo cual, el inconsciente da sentido. A ver, da sentido a veces para disgusto. Cuando, por ejemplo, la pregunta que nos queda después de encontrarnos con alguien del que nos importa la opinión que tiene de nosotros, salimos con la sensación de que quedamos mal. Sea un encuentro amoroso, sea un encuentro sexual, sea un encuentro de estudio, un encuentro laboral, lo que sea. No hice un buen papel. O no, me equivoqué en esto, o hice mal esto otro. Todo eso es inconsciente, es
O el otro que dice, o la otra que dice, me fue de maravillas. ¿No les pasó a ustedes, no es cierto, cuando se van a presentar un examen, que los compañeros le preguntan después de rendir, ¿cómo te fue? Y no sé si me fue bien. Y después sacaron un 9, un 10 y le quieren pegar por la cabeza un carpetazo porque... pero ustedes lo decían como convencidos, no sé si me fue bien. Y después encuentran que le pusieron un 9, un 10. Yo a veces hago la experiencia de preguntar a algunos alumnos en las mesas de exámenes finales, cuando son presenciales, claro, ¿qué nota se pondría cuando no está bien para un insuficiente, ¿no? Y entonces le pregunto, y es sorprendente porque, por ejemplo, para mí me merece un 9 o un 10, muchas veces me dicen, y un 7, un 6, cuando son honestos, ¿no? Y Y a mí me sorprende, pero no me pasó una vez, muchas veces. Eso es el inconsciente también. Ahora, el inconsciente en esto de dar sentido es lo que está aplastado por la pulsión de muerte en los ejemplos que les daba antes. O sea, yo siempre tengo otro ejemplo que a mí me parece muy significativo, la gente que muchas veces termina muy lastimada, muy estropeada o muerta haciendo deportes extremos. Yo he tenido ocasión de tener a alguien muy cercano, a ver, la hija de alguien que yo no conocí y que su padre, la hija que después termina viviendo con un amigo, como la hija de la mujer de mi amigo, no sé si se entiende, pero eh, la cosa es que conocí a una chica de 12 años, 13 años, que había perdido a su padre cuando tenía 2 años. El padre haciendo un deporte extremo se muere. Y uno dice, pero ¿cómo entender eso? O sea, ¿qué conexión hay de el narcisismo, de la pulsión de muerte, que termina pagando con su vida ese riesgo de llegar al filo mortal? Pero, a ver, ¿es casualidad que todo esto venga a ocurrir a fin del siglo XX y principios del siglo XXI? Eh, Experiencias de pulsión de muerte implica, por supuesto, lo que fue el Holocausto, la Shoah, o lo que está viviendo eh, los campos de refugiados en este momento, eh, el, el, el enorme problema de hambrunas, de condiciones inhumanas que tiene buena parte de la humanidad. O sea, si eso no lo entendemos como expresiones de la pulsión de muerte, eh, en el mundo, la humanidad tomada como un conjunto, un sujeto responsable de sus actos, eh, bueno, entonces, me parece que lo que nos presenta Freud, más allá del principio de placer, es
una respuesta que él inventa, para que nos quede claro a todos en este punto, una respuesta que él inventa a preguntas clínicas. ¿Por qué algo se repite cuando ya no cumple una función de ser algo que ayuda para la elaboración, sea del trauma o de cualquier otra cuestión? Situaciones infantiles no traumáticas. ¿Por qué se repiten después de tanto tiempo? Y de tanto tiempo de análisis incluso. A ver si acá, Andrés, ¿cómo estás? ¿Andás? A ver, sí, ¿qué tal? Sí, Roberto, hay varias preguntas y algunos A comentarios. ver, María, bueno, disculpen, no las había visto a estas preguntas. Repite para ligar y aliviar. Eh, bueno, después de las preferencias de los objetos fóbicos, cada uno verá Claro, se qué fueron haciendo, prefiere eso. Se trata de elaborar el trauma, pero no se puede. Bueno, acá, Raquel, sería para poder ligar cargas. Sí, eso. Pero Raquel dice, se trata de elaborar el trauma, pero no se puede. Bien, la cuestión es que uno podría decir, no se puede elaborar el trauma porque hay una dificultad del trauma mismo. Y eso es muy relativo. Eso es muy relativo. Eh, a ver, quiero decir, uno cuando tiene bastante experiencia de trabajo clínico, eh, no, no deja de tomar en cuenta que cuando hay una persistencia en mantener el dolor, sea de lo que sea, es una elección que hace el sujeto. Elección que hace el sujeto, pero puede estar motivada esa elección por la pulsión de muerte. No quiero decir una elección que busca el placer. Cuando ya no nos orientamos que únicamente la vida está organizada por el placer o por evitar el displacer, se nos abre la posibilidad de que haya sujetos que elijan el displacer, que elijan el malestar. Extraño es esto, es raro, pero con lo cual no sé si no se puede elaborar el trauma o si es otra cuestión, que es lo que Freud intenta pensar con más allá del principio del placer. Hay que hacer un esfuerzo para pensar esto. Enseguida uno dice, pero no, ¿cómo? ¿Quién va a querer mantener el dolor del trauma? Es ilógico. Totalmente de acuerdo, es ilógico. Por eso nunca, jamás, en la historia del pensamiento occidental se había formulado algo parecido a esto. Jamás. Por ser ilógico. Irracional. Freud inventa esto para entender lo que él encuentra en la clínica, lo que ocurre. Raquel también dice, a ver, como que la pulsión de muerte no tiene traducción y el aparato psíquico no puede explicarlo, tal cual. Muy bien, la pulsión de muerte no tiene traducción, no tiene sentido, lo único que busca es lograr satisfacción de de lo que busca lograr satisfacción. Tiene un empuje que no es al placer necesariamente. Lo que no quiere decir, y esto lo dice muy bien Freud, hay mezclas pulsionales. O sea, la pulsión de muerte, por suerte, cuando funciona el inconsciente, cuando funciona el deseo, cuando funciona la pulsión sexual,
se mezcla la pulsión de muerte con todo eso. Y entonces no es lo que ocurre, o sea, sí aparece la pulsión de muerte como muda, dice Freud. Y entonces es más difícil todavía pescarla. ¿Y dónde se la pesca? En las repeticiones de lo desagradable. Ahí, como conjetura, podríamos decir, estaría quizás algo de la pulsión de muerte que logra alguna satisfacción. Pero no hay que pensar que, bueno, solamente en las personas que llegan a la muerte por el consumo excesivo, desmedido, desregulado de drogas. O el que agarra el auto y lo pone a 150 kilómetros por hora en una avenida, en una ciudad, y termina matándose o matando a alguien. Sino que en cualquier ser humano, en todos los seres humanos, por eso esto es muy raro, la pulsión de muerte no es algo que esté presente en algunos y que en otros no. Si uno es bueno, uno no tiene pulsión de muerte, y si uno es malo, entonces tiene pulsión de muerte. No. Todo ser humano, en principio, dice Freud, como tiene inconsciente, si es que habla, como tiene pulsión sexual, va a tener pulsión de muerte. Roberto, hola. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Quería hacer una consulta. Con respecto a los casos de, bueno, sueños de neurosis traumática en donde se repite, ¿no? Sí. La imagen. Cuando, por ejemplo, en el sueño comienza a haber modificaciones, ¿esto es un signo de elaboración? ¿Es un signo positivo a nivel clínico? O bueno, no sé si positivo ya es una cuestión por ahí más de un juzgamiento, ¿no? Pero Está muy bien, es signo de elaboración. está muy bien, Nicolás. Ahí ya, digamos, que haya algún cambio no tanto en las imágenes del sueño, sino porque puede haber una variedad de imágenes y el contenido latente ser exactamente el mismo, y ese es el punto complicado. Hay que ver si el sueño de neurosis traumáticas despierta o no al sujeto. Es un elemento que es un dato importante. ¿Qué ocurre inmediatamente después de despertar? Se despierta con mucha angustia, se despierta tranquilo, liviano. Todos son datos que son muy importantes para ir viendo qué implica a lo largo de tiempo el trabajo con sueños de neurosis traumática, o también sueños de neurosis que vienen con una experiencia traumática, algo que se ubicó como experiencia traumática, que no necesariamente siempre es un acontecimiento que viene de la realidad. En Freud, el mismo cuerpo puede ser la fuente de una experiencia traumática. O sea, si hablamos de la barrera antiestímulos puede estar perforada de afuera, pero de adentro también. De adentro figurándonos como el cuerpo. Entonces, la experiencia de la excitación sexual infantil puede ser para niños o niñas sin ningún estímulo agregado por nadie. La experiencia del cuerpo excitado
puede ser una experiencia traumática para un niño o una niña. Con lo cual, el trauma se nos abre como mucho a lo que es como experiencia, dónde encontrarlo. Puede estar en la locura de otro, en un momento, un acontecimiento de la realidad traumático, pero a su vez, en una y en otra situación, que son situaciones vividas, el trauma va a depender mucho de qué fue significado como trauma para el sujeto, en cada sujeto. No porque, a ver, supongamos, vamos 3 hermanos, mis 2 hermanos y yo en el auto de mis padres. Chocamos y muere uno de mis padres. Y los 3 hijos o hijas nos damos cuenta de lo que significó eso por la edad que tenemos. No tenemos 6 meses, 1 año. Y seguramente para los 3 hijos el trauma va a ser algo absolutamente particular. No la muerte, así dicho como universalmente, sino la muerte de ese padre o de esa madre en un detalle en particular. Supongamos, justo esperaba que en esa semana mi padre me enseñara tal cosa de la vida. O el otro, yo le estaba por pedir perdón por lo que le había hecho. Eso es lo que cuenta, eso es lo que toma valor traumático. Y puede eso ser una espina durante años. Y no solo, que ya es bastante, por supuesto, que se haya muerto uno de los padres. Entonces, tenemos la locura de alguien que puede invadir mi privacidad, y puede, de un modo muy abrupto, aparecer haciendo algo para lo cual yo no estaba preparado, yo no estaba preparada, no me lo imaginaba, ni nada, ¿no? Y de pronto aparece y no solamente que no es deseado ese momento, sino que no es imaginado, no hay manera de entenderlo. Puede venir de un acontecimiento, de una situación de la realidad de pronto, puede venir de el propio cuerpo, un acontecimiento traumático, de esto pulsional, pero también puede venir hay ejemplos de Freud muy interesantes, hay uno particularmente, el caso Emma, que está en 1895, les recomiendo leer si quieren, que está en el proyecto de una psicología para neurólogos, la protonpseudos histérica. Entonces digo, me parece que el tema del trauma es un tema que Freud siempre va a tomar muy en cuenta porque le da ocasión para pensar la sexualidad, el deseo inconsciente y la pulsión de muerte. Y entonces,
eso estaría del lado del goce. Bueno, el término goce en Lacan dice mucho de la satisfacción pulsional, sea cual sea. Goce sexual, goce de la pulsión de muerte. Sí, Jorge, es así. Después, me llamó mucho la atención hoy en día la palabra resiliente que hay detrás de esa palabra. Hay una falta quizás del otro y la autosuficiencia. ¿Qué hay detrás de esa palabra? Bueno, es un término que no sé. Profe, Sí, en realidad el comentario fue en el momento hablando de hoy en día, digamos, sistema de consumo y de autosuficiencia, el neoliberalismo, el capitalismo, qué sé yo, por ese lado. Y bueno, me llama la atención algunas palabras que surgen en los momentos, como la palabra soltar, por ejemplo, la gente se lo tatúa, como de autosuficiencia de uno mismo. Fue en ese momento el comentario que hice. claro, claro. Tu nombre, discúlpame, porque dice Contact Center Home. Ay, perdón, debe ser de mi trabajo, no sé. Rosalía Rebolero. Rosalía, perfecto, Rosalía. Sí, Rosalía, resiliencia está tomado de los materiales de una propiedad física que tienen ciertos materiales, ¿no es cierto? De adaptarse a las condiciones del ambiente y a las contingencias y a las inclemencias de ciertas situaciones. Entonces, no he trabajado detenidamente, pero me imagino que es la posibilidad de flexibilidad que tienen ciertos materiales para reacomodarse a una posición adecuada después de haber sufrido transformaciones por efecto del viento, uno va a los edificios, los verdaderos rascacielos, y tienen necesidad de oscilación, de un rango de oscilación que cuando uno está arriba de todo en esos lugares, lo siente incluso cuando hay mucho viento. Y bueno, pensando, me parece que no está mal el concepto como idea de que el ser humano es bueno que sea resiliente, pero es muy limitado, digamos, una metáfora muy limitada, porque uno se puede preguntar, pero ¿y a qué se debe la resiliencia del ser humano? ¿A qué se debe? ¿Qué hace que alguien pueda sobrellevar mejor ciertas situaciones difíciles y otros no? Me parece que como descripción está bien, puede ser. Freud usó muchas metáforas físicas, muchas metáforas mecánicas. No, eso no es el problema. Me parece que el problema es, bueno, cómo se explica eso. Y ahí hay un límite de la psicología que da por hecho de que describe y con eso es suficiente. Y cuando uno está acostumbrado con Freud, que investiga las causas, dice, ¿y dónde? Oh, cuando hace un par de años yo me puse a leer bastante sobre la resiliencia, siempre me quedaba en ese punto, y la causa, ¿por qué algunos más resilientes y otros no? Y quedaba ahí siempre, ¿no? En México, en España se está estudiando mucho la resiliencia, y termina siendo siempre como una capacidad, cuando no termina en alguna condición neurológica, del sistema neurológico, termina siendo una cuestión de la vida social, de la adaptación a la vida social. A mí me parece que eso es, a mí tengo la opinión, ustedes tienen derecho a, por supuesto, pensar el tema, investigarlo, es muy interesante, pero me parece que es muy limitado. Sí, yo lo escucha por Sí. no, lo pensaba cómo puede generar esa palabra en una persona, eso es lo que decías recién, de cómo unos sí, otros no, y por ahí personas que quieren de alguna manera y no lo logran, o no sé, quizás es un poco rebuscado el pensamiento, pero no es que esté a favor o en contra de la palabra, pero sí puede generar a veces en las personas eso, el no poder, digamos. El problema de toda teoría de la adaptación es que termina siendo una ideología.
Con lo cual es un problema, porque en la niñez esto tiene enorme cantidad de consecuencias. O sea, hoy en día la resiliencia, el riesgo grande que tiene, me parece que es la sobreadaptación. Y entonces el chico, la nena, que no se adapta, molesta, es hiperactivo y termina siendo medicado o medicada a los 4, 5, 6 años. Y tenemos ahí una posición ideológica gravísima para la vida infantil con enorme cantidad de consecuencias. Pero bueno, es la época también en la que vivimos y esto tiene como consecuencia grave. La pulsión de muerte está relacionada con el goce, sí, pero la pulsión sexual también. ¿Y cómo entonces el aparato psíquico, esto lo pregunta Gabriela, ¿y cómo entonces el aparato psíquico procesaría la pulsión de muerte? Muy bien. O en realidad no lo puede descifrar. La procesa quiere decir que la mezcla, en términos de Freud, se mezcla con el eros. Y se le quita, digamos, el veneno, como se le quita a una víbora, que se la deja seguir siendo víbora, pero se le quita el veneno y se lo aprovecha para algún fin útil. Bueno, de tal manera más o menos me parece que la pulsión de muerte es mezclada con la pulsión de vida y tiene como alguna utilidad también la pulsión de muerte cuando eso puede ocurrir. ¿Qué contingencias llevan a que se mezcle o no? En Lacan lo que vamos a encontrar es que hay una operación fundamental del aparato psíquico, la toma de Freud, que es la castración. A mayor operación de la castración, hay más deseo, hay más tolerancia al tiempo y a las ciertas frustraciones que puede ocurrir en el campo del amor y del deseo y del goce sexual, que hay más oportunidad entonces de que la castración ponga un clima de regulación a la pulsión, o sea que entre la satisfacción pulsional por las vías del inconsciente. Cuando la operación de la castración falla, lo que aparece, en cambio del deseo, de la falta de la conexión con el otro y del campo de lo erótico, cuando la operación de la castración falla, entonces aparece la promoción de lo inmediato, del narcisismo y de la pulsión de muerte. O sea que la hipótesis de Lacan tomando a Freud es que todo aquello que implique un déficit, un problema con la operación de la castración, va a promover narcisismo y pulsión de muerte. Y hay un seminario de Jacques Lacan, se llama El saber del analista, del año 72, que son algunas clases que dio en Saint-Anne, que no es un seminario de todo un año, sino 4 o 5 clases. En una de las clases define el discurso capitalista. Y lo define precisamente el discurso capitalista, que es el modo del discurso de este tiempo, es un discurso que rechaza, forcluye la castración. Y cuando forcluye la castración, forcluye todo lo relativo al amor. Cuando está todo forcluido el campo del amor, aunque hoy en día parece que todo el mundo habla del amor, pero una cosa es hablar de amor y otra cosa es vivir la experiencia amorosa. Cuando se forcluye la castración se puede hablar del amor, pero no se lo vive, porque vivirlo implica la castración.
El amor implica no poder manejar toda la situación uno solo. En el amor se depende del otro también. Del capricho, del deseo del otro, de lo que al otro se le ocurra que uno es para él o para ella. Con lo cual la experiencia del amor implica la castración soportada. Y entonces, una vez que forcluye la castración, el discurso capitalista promueve la conexión de narcisismo y pulsión de muerte. O sea, quiero decir, con el texto, más allá del principio del placer, donde hace aparecer Freud la pulsión de muerte, estamos hablando de un tiempo, de una cuestión muy actual. Por eso les decía, no estamos hablando de una entelequia metapsicológica, metafísica, vaya a saber dónde la encontramos. La encontramos en los tiempos actuales. Pasa que es una clave de lectura de síntomas personales y sociales que cuesta a uno mismo aplicar donde corresponde. Porque nos resulta difícil pensarla. Los que quieren escalar el Everest sabiendo que tanta gente muere, es muy interesante la pregunta. No necesariamente están habitados de pulsión de muerte, porque hay posibilidades de decir, llego hasta acá. El punto es cómo opera la castración. Si alguien dice, llego hasta la última base, me faltan 1000 metros, o 500, no sé dónde está la última base, pero pongamos que esté a 1000 metros antes de la cumbre. Y el tipo dice, hice todo este esfuerzo, pero se viene una tormenta imposible. No puedo, tengo que bajar. Listo, ya está. Eso es que opera la castración. Si el tipo dice, no, yo sigo igual. Bueno, ahí flaco, ahí, no, pero es mi deseo, es lo que yo quiero. Anda, es expulsión de muerte, eso, es narcisismo. Es igual que el chico que no le pueden poner límite porque no entiende, lo único que quiere es eso. Entonces, el narcisismo fácilmente se conecta con la pulsión de muerte. Me parece interesante, Roberto, por esta frase también como comentaba la compañera, esta idea del todo se puede, ¿no? Que es algo muy, muy vigente, muy utilizado también, que también se reluce mucho en los discursos de autoayuda. Sí, sí, Nicolás, tal cual, exactamente, exactamente. Hay muchos ejemplos de la pulsión de muerte en estos tiempos. Hace falta nada más que estudiar algo sobre la pulsión de muerte, saber que está mezclada siempre, casi siempre, y que un operador fundamental es la castración para poder dividir un poco las aguas. Menos castración, más narcisismo, más pulsión de muerte. Más castración, más opera el deseo, más opera la conexión con el otro, más opera el campo del amor. Es una lógica sencilla, fácil de recordar como de memoria, pero muy práctica hasta en la clínica. Bueno, aquí, ya viendo que son las 2 de la tarde y nos hemos extendido un poquito, pero con todo gusto, por mi parte, a ver, hay muchas preguntas interesantes. Por favor, les pido que la podamos volver a plantear la vez que viene. Yo voy a sacar una, a ver si da para poder tomarlo la próxima. Pero ustedes recuérdenmelo, por favor, que me parece muy valioso todas estas preguntas. Creo que quedan guardadas los comentarios. Ah, perfecto, Tendría que revisar el Gmail. Pero creo que quedan en el de Meet guardados. Para que no haga la captura,
Bien, o hacela magnífico. y yo después me fijo si la puedo ver de ahí. Magnífico, entonces. Bueno, muy bien, entonces, un gusto, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Saludos. Saludos a todos. Gracias, Andrés, muy amable. Chao, profe, Nos gracias. vemos, hasta la próxima.